Ya después vamos a su lecho, vamos a hacer su paciencia. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través del canal. Rápidamente, hermano, vamos a la Biblia, Marcos capítulo 1, verso 21. Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a continuar con el segundo video de la serie Los Milagros de Jesús. ¿Sí? Hemos dejado pendiente un momento la serie que hemos empezado. Hace unos días atrás empezamos la serie sobre el cristiano fructífero y veo que hay algunos líderes que no están. Necesito que ellos estén para también tomar esa enseñanza. Así que bueno, vamos a dejar ahí. Ya que nos están visitando, Dios bendiga a los hermanos que nos están visitando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que esté en la casa del Señor, la casa de ustedes también. Dios bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. Ponemos en pie de reverencia a la palabra. Gloria a Jesús. Vamos a hablar sobre los milagros de Jesús. Este es el segundo video ya. Hace unas semanas atrás grabamos el primer video sobre los milagros de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. La palabra se debe para la gloria del Padre que nos creó, para la gloria del Hijo que nos salvó, para la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios. Dice, en la iglesia de Cristo dice, en la iglesia que se va con Cristo dice, la palabra de Dios es esta. Y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a quedar con otro, por favor. Vamos a la presencia de Dios. Vamos a orar para pedir que el Señor nos hable en esta hora. Amén. Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón por darnos un tiempo de vida. Gracias por el privilegio enorme que nos concede estar en tu casa, Padre mío, y de tomar tu palabra y de entrarla. Padre mío, nos humillamos ante ti, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti. Nada tenemos que entregar si tú no nos das primero. Háblanos, Señor Dios mío, con poder, con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Que tu palabra, con espada de dos filos, traspase nuestra alma, traspase nuestro espíritu y nos dé vida, Padre mío, nos dé paz, nos dé gozo, nos dé felicidad, nos dé amor, nos dé todo lo que tú puedes dar, amado Dios del cielo, y que ni el mundo ni el diablo puede dar, Padre mío. Que tu palabra sea predicada en esta hora con revelación, con unción, con autoridad. Padre bendito, en esta hora atamos al hombre fuerte, atamos a todo espíritu contrario, todo espíritu que se mueve en los aires, sea atado y echado fuera de este lugar, fuera de la silla, Padre mío, para que tu pueblo tenga la libertad de escuchar tu palabra y seas tú haciendo, Señor Dios mío, la voluntad tuya en cada uno de nosotros. Gracias te damos, declarando la victoria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Asiento, mantenga la Biblia abierta, por favor. Gloria a Dios. Presten mucha atención. Gloria a Jesús. Siempre hemos dicho, hay que tratar de no perder los cultos, porque hay tanto que enseñar y no vamos a volver a repetir las enseñanzas. Los que no han estado, por favor, ir al canal, entra a los ministros en el YouTube, están ahí todas las enseñanzas. Vamos a llegar a las 1000 enseñanzas, 1000 prédicas que tenemos ahí. Esperamos que todos aquellos que nos están entrando recién al canal puedan ir ahí, suscribirse, compartir, hermanos, y así nos ayudan a evangelizar al mundo entero. Bien, hoy grabamos el segundo video de esta serie, Los Milagros de Jesús. ¿Cuántos milagros decíamos que hizo Jesús en esta tierra? 33. Y fueron 33 años los que Cristo estuvo en esta tierra. Obviamente Jesús hizo más señales, las cuales no pueden ser escritas según el libro de Juan, porque si se contara o se escribiera todo lo que Jesús hizo, dice el mismo escritor que no habría páginas en el mundo entero para escribir todas las señales, las maravillas, los prodigios
hizo en esta tierra. Pero la Biblia nos registra 33 y no es algo, hermanos, casual, porque todo lo que está escrito, hermanos, tiene un fundamento, tiene un objetivo. 33 años el Señor estuvo en esta tierra, 33 milagros registra la Biblia. Hemos estudiado 6 de ellos, este es el séptimo milagro que vamos a estudiar. Y bueno, trata sobre la liberación de espíritus inmundos. Es algo que, hermano, mucha gente desconoce. Muchos médicos no tienen, hermano, ninguna posibilidad de tratar con los espíritus inmundos, mucho menos los brujos, mucho menos los satanistas, mucho menos la gente que practica la agorería. Ninguno de ellos puede, hermano, tratar con espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos son los que controlan a los brujos. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna autoridad sobre ningún tipo de espíritus inmundos. Ahora, ningún ser humano en esta tierra tampoco tiene autoridad sobre sus espíritus. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en un mundo físico, en un mundo material, y el mundo espiritual es antes del mundo material. Por ende, hermanos, nosotros no podemos tener ninguna, hermanos, ventaja sobre los espíritus inmundos. No obstante, recuerde que usted nació de nuevo, recuerde que usted tuvo un encuentro con Cristo, y la Biblia dice que aquel que tuvo un encuentro con Cristo, nueva criatura es, y la Biblia dice y registra, hermano, que Dios puso su Santo Espíritu sobre nosotros. La Biblia registra que Dios nos dio poder y autoridad, collar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y que nada podría, hermano, dañarnos. Por eso que ni los presidentes, ni los ejércitos, ni ninguna fuerza, hermano, militar, paramilitar o de cualquier índole, tiene terreno sobre, hermanos, espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque esos espíritus inmundos, recuerden que un día fueron ángeles, y los ángeles, dice la Escritura, que fueron creados antes que nosotros. Dice la Escritura en Hebreos que los ángeles son superiores a los seres humanos. Por eso nadie tiene la posibilidad, hermano, de poder luchar con espíritus inmundos, salvo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, aquel que, hermano, ha recibido autoridad de parte de Dios para echar fuera esos espíritus inmundos. Y por eso nosotros estamos tan enamorados de Dios, porque Dios, hermano, le ha concedido a los hombres, hermano, gozar de esos milagros, de esos prodigios. Y recuerden que no es el hombre, no es la mujer que echa fuera esos espíritus inmundos, es el Espíritu Santo a través del agua, porque solamente Él es grande. Alabado sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Entonces, haciendo esta introducción, vamos a ver el séptimo milagro que Cristo hizo. Dice la Escritura, vamos a publicar la Biblia, dice, entrando en Capernaum y en los días de reposo, ¿ok? Miren, en el día de reposo dice que Jesús estaba haciendo la obra de su Padre, que Jesús estaba trabajando, que Jesús estaba predicando, que Jesús estaba libertando. ¿Cuándo? En el día de reposo. Sin embargo, hay mucha gente que dice que no, hay que guardar el día de reposo. Señores, nosotros no somos judíos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros no guardamos el sábado, tampoco el domingo. Todos los días con Jesús, mi Padre y yo trabajamos. Asimismo, todos nosotros, la iglesia verdadera de Cristo, todos los días tiene, hermano, el deber de buscar a Dios. Todos los días tiene el deber de guardar la palabra. Todos los días trabaja así como Jesús lo hizo, e incluso en el día de reposo. Por eso, para nosotros no hay sábado, no hay domingo. ¿Me entienden? Somos la iglesia, no somos judíos. El día de reposo es para los judíos, para los verdaderos israelitas que están al otro lado del mundo, no los que dicen que son y no lo son. Amén. Bien, entonces dice que en el día de reposo, ¿qué hizo Jesús? Entró en la sinagoga, o sea, en el templo, ¿y qué hacía? Enseñaba. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que enseñar. La función principal aquí en la iglesia es la enseñanza. Yo sé que en la enseñanza mucha gente a veces se aburre, a veces le da sueño, le da pereza, cansancio. ¿Por qué? Porque no están preparados o no se les ha enseñado a recibir doctrina, enseñanza. Y la enseñanza es lo primordial que se tiene que dar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una escuela donde se aprende. Afuera nosotros evangelizamos, afuera nosotros hacemos aire libre. Salvo cuando venga una visita a alguien que no tiene a Cristo, nosotros
En el templo enseñaba, afuera predicaba, afuera evangelizaba. Aprendamos del maestro. Amén. Continuamos. Verso 22 dice: y se admiraban de qué? De su doctrina, porque Cristo tenía doctrina. Cristo no era cualquier neófito. A pesar de ser Dios, escuche, preste atención, Cristo sabía doctrina. O sea, ¿qué es doctrina? Es enseñanza. Hay tres cosas que hemos mencionado que nosotros tenemos que cumplir. Primera, ¿cuál es, David? Evangelismo. Después, discipulado. Después, doctrina. Doctrina es afianzar. El evangelismo es para afuera, la gente nueva para que se convierta. Cuando la gente viene y se convierte, viene a la iglesia, se le disipula, se le enseña el nivel básico. Después sufre que no se le enseña, se le pasa por la doctrina para que macice y madure, hermano, y nada lo pueda mover. Eso es lo que se necesita. Mucha gente viene a la iglesia y luego se va porque no es adoctrinada. La Biblia dice que se admiraban de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era cualquiera. ¿Qué hizo Jesús en 30 años? Porque la Biblia registra que Jesús nació solo. La Biblia menciona cuando Jesús nació. Luego Jesús no se habla de nada después que nació, aparece a los 12 años, cuando fue al templo. ¿Sí o no? De ahí no se registra nada de Jesús. Aparece a los 30 años. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jesús en ese periodo en el cual la Biblia no menciona? Usted va e investiga, usted va a encontrar que todos los niños se les enseñaba, entraban, hermano, a ser enseñados en el yeshiva, en la Torah, en el Pentateuco, en los profetas, se les enseñaba la palabra. Ellos no eran cualquier cosa, hermano. Los nazarenos estaban dedicados a escudriñar las escrituras. A Jesús se le considera como el nazareno, se le menciona como el nazareno. Se preparaban. ¿Cuántos años pasó preparándose Jesús? 30 años se preparó. O sea que no se trata de me convierto y ya luego quiero enseñar. No, Señor, porque usted va a enseñar cosas que usted no sabe. Y si usted enseña algo que está fuera de la Biblia, que no tiene un contexto, que no tiene un sustento, que no está bajo una doctrina, usted se está condenando y usted está condenando a los que le van a oír. Por eso enseñar no es cualquier cosa. Enseñar es un privilegio, es una honra, sí, pero también es una gran responsabilidad. Porque si de nuestra boca sale algo que la Biblia no aprueba, dice Gálatas capítulo 1, verso 6, que dice que nos volvemos anatema, maldito. Y es una maldición de parte de Dios. Por eso, cuidado con quien está enseñándoles. Cuidado con lo que usted enseña. Tiene que respaldar. La Biblia no se trata de bajar un mensaje de internet o de buscar a alguien y lecturar, no. Se tiene que entrar en doctrina. Jesús mismo, 30 años preparándose. ¿Me entiende? Porque no es cualquier cosa. Porque de aquí del mensaje que usted habla y predique, y ahora todos los predicadores, los maestros, pastores que nos están mirando, de aquí lo que usted salga por su boca, recuerda, dependerá de la salvación de muchas almas. Y un día le daremos cuenta a Dios de lo que está pasando. Bien, haciéndose el paréntesis, volvemos. Entonces se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué tenía Jesús? Era autoridad. Lo que no tenían los fariseos, lo que no tenían los saduceos, lo que no tenían los intérpretes de la ley, lo que no tenían los sacerdotes, ni tampoco los sumos sacerdotes. Jesús rompió, hermanos, la brecha. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con autoridad. Y autoridad no es gritar, autoridad no es hablar fuerte, autoridad, hermano, es delegada de parte de Dios. Cuando tú tienes la autoridad de parte de Dios, hermano, la palabra penetra al corazón, penetra al alma, penetra al espíritu. Y esa autoridad es dada exclusivamente por Dios a través del Espíritu Santo. Autoridad no se aprende, la autoridad se recibe de parte de Dios. Y llevar y tener autoridad conlleva muchas lágrimas, muchas rodillas, mucho ayuno. Involucra, hermano, consagración delante de Dios. Amén. Jesús enseñaba con autoridad. Cuando Jesús hablaba, la gente lo escuchaba, la gente miraba, porque era diferente. Había algo en él, la gente no sabía qué era, pero había algo que les llamaba la atención. No era lo mismo cuando predicaba
autoridad. Y eso solamente lo da Dios. Y cuesta no dinero, cuesta rodillas, cuesta consagración. ¿Me entienden? Y Dios ha entregado autoridad a toda la iglesia. Así es que hay que buscar la autoridad de Dios. Bien, continuamos. Dice, y no como los escribas, tenía autoridad y no como los escribas, que no tenían nada de eso. Porque los escribas hacían oraciones, rogativas, peticiones, la gente lo miraba parado afuera, orando largas oraciones, pero vivían de otra forma. No tenían autoridad. Tener autoridad es vivir lo que tú dices, es vivir lo que tú predicas. Eso también te da autoridad. Continuamos. Verso 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, mire, o sea, en el templo, un hombre con espíritu inmundo, que dio voz diciendo, que tiene con nosotros Jesús Nazareno. Presta atención, ahí vamos a, hay varias cosas, varios puntos que tenemos que escudriñar. Primero, ¿cómo es posible que dentro de la sinagoga, dentro del templo de Dios, donde hablaban los sumos sacerdotes, donde se enseñaba la palabra, cómo es posible que había alguien con espíritu inmundo? Y estaba en el día de reposo, e iba al templo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el templo? No lo sabemos. Pero había algo de él, un espíritu inmundo que lo controlaba, que lo dominaba. Pero nadie se dio cuenta. Nunca nadie, hermano, se dio cuenta, porque los demonios son astutos. Los demonios no se manifiestan así como así. El demonio ya se empieza a manifestar cuando empieza a ganar terreno. Ata el alma, la sujeta y se manifiesta. Pero después no. Los espíritus inmundos entran al cuerpo de la persona y empiezan a trabajar. Por eso le decimos, hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a pensar que por el hecho de venir al templo, venir a la iglesia, usted ya está libre. Si usted le da cabida al diablo, el diablo se va a meter. Que usted venga a la iglesia, y esto lo decimos para ministros, para hermanos, para todos, porque aquí todos estamos, hermano, jugándonos, hermano, esta salvación. Estamos participando, estamos luchando por esta salvación tan grande. Entonces, ¿qué enseña eso? Que es posible que muchos creyentes tengan algo dentro que hay que todavía votar, expulsar. ¿Y cuándo se manifiesta eso? ¿Cuándo salió a relucir que este hombre, que este joven, tenía un espíritu inmundo dentro? Cuando Jesús llegó, cuando Jesús entró, nunca antes se había manifestado. ¿Por qué? Porque los demonios no pueden resistir algo llamado unción. No lo pueden resistir. ¿Entienden? Los demonios les da asco. La vez pasada, hace mucho tiempo atrás, cuando fuimos a orar por una mujer, nos manifestaba el esposo que decía a ella que empezaba a oler a podrido, como a algo podrido muy repugnante, y quería vomitar. Nosotros nos acercábamos y cada vez que nos acercábamos, la mujer le manifestaba a ese esposo que sentía más y más, que llegamos y sentía toda esa cosa. ¿Por qué? No era ella, porque los hermanos no voy a pensar que estaban cochinos, sino que eran los espíritus inmundos que no resisten esta unción, le da asco. Por eso usted ve que los demoniados, ¿por qué vomitan? Porque escupen, hermanos, cuando hay plena liberación. Son los demonios que no pueden resistir la unción. Ahora, presta atención. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la sinagoga a enseñar, el espíritu inmundo, o los espíritus, digo los, porque eran varios. No había un espíritu inmundo dentro de este joven, había varios, como lo vamos a encontrar ahí. Dice, escuchen, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Al parecer ahí había uno, ¿no? Se escribe ahí espíritu inmundo, porque es lo que relata el escritor de Marcos. Recuerden que Marcos no estuvo en la escena, no se encontraba ahí. Marcos no era uno de los 12, pero Mateo sí. Mateo sí estuvo ahí. Ahora, entonces vamos a ver. Dice que dio voz diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirme, dice.
diablo, padre de toda mentira. Al diablo no se le deja hablar. Usted ha visto mucha gente que le pregunta: ¿y cómo te llamas? ¿Y qué hiciste? Y empiezan a hablar con los demonios. Eso no se hace. A menos que el Espíritu Santo te lleve por ahí a preguntar el nombre para reprenderle por el nombre. Porque a veces los demonios tienen jerarquía y no salen así nada más que por el nombre total. La mayoría no se da, hermanos, derecho, no se da cabida al diablo que hable. Porque van a empezar a hablar cosas, mentiras, y van a confundir. Recuerden que son mentirosos. Jesús le dijo: cállate, ¿ok? Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo dice, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Ha visto cómo en las liberaciones gritan? ¿Por qué? Porque los demonios no quieren. Ahora, ¿por qué los demonios no quieren salir de los cuerpos? Porque cuando un demonio es botado, esos espíritus inmundos son azotados, son atormentados por sus espíritus superiores y les vuelven a mandar a que vuelvan a entrar. Así trabaja el diablo, tiene una jerarquía. Por eso es que cuando uno es liberado tiene que tener mucho cuidado. Cuando usted le toque liberación, usted tiene que estar ahí con esa persona, orando, ayunando, tiene que entrar a la iglesia, al templo, porque van a volver. Está escrito, lo vamos a probar por la Biblia. ¿Ok? Bien. Dice ahí, clamando a gran voz salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad aún de los espíritus del mundo les manda y le obedece. Y pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. Ahora, miren, en liberaciones es el campo más top, es el campo donde muchos no quieren entrar porque no es cualquiera. Liberación es algo muy, hermanos, pesado, porque después de la liberación esos demonios van a venir a tocar hasta tu propia casa, van a venir a que siguen, quieren vengarse de ti, de tu familia. Por eso que muchos pastores no quieren ir a orar, porque entienden, no es cualquier cosa. Esos espíritus inmundos les pasa. Si hay algún pecado de esos espíritus inmundos salen y te pasan a ti. Por eso que nadie quiere ir, no es cualquier cosa. Ha habido gente en liberación que a muerte en plena liberación, ¿qué hacen los espíritus inmundos? Como saben que van a salir, los matan y los desgarran por dentro de la gente. Usted tiene que entender que, hermano, el mundo espiritual es tremendo. Usted no ha visto al diablo manifestado en sí. No es cualquier cosa. Por eso que tenemos que estar preparados para todas las cosas que vayan a acontecer. Ahora, decimos a todos los que han pasado por este proceso, los que van a pasar y tener el privilegio de entrar, hermano, en este ministerio, porque es un ministerio de liberación, a todos ellos, uno que siempre tiene que tener un proceso para poder hacer la liberación. Bueno, eso se va a enseñar cuando pasemos, hermanos, a enseñanza sobre este tipo. Lo que sí quiero tener claro, que quede claro a las personas que están involucradas en esto, que las personas que han sido liberadas necesitan, escuchen bien, necesitan con urgencia llenarse de palabra, de oración, de ayuno, de vigilia. ¿Por qué? Porque volverán a ser atacados. Cuando un demonio sale, dice la Biblia que vienen peores. Vamos a mostrarlo. Ahora subir conmigo Mateo, capítulo 12, haciendo un paréntesis ahí. Mateo, capítulo 12. Verso 43 en adelante. ¿Lo tienen? Lectura, y usted escucha ahí. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mire, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando la haya, la haya desocupada, la haré de dormirla. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mueren allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a esta mala generación. Entonces, cuando alguien es liberado, necesita, tiene solamente un periodo de gracia que Dios le cubre para que se llene de palabra, para que se llene de oración, para
para que se cure con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque van a volver. Y esta vez volverán más fuertes. Volverán otros con él. Ya no va a ser uno, serán 8, ahí dice, otros 7 peores, o sea, más poderosos que él. ¿Por qué? Porque si él entra, ese espíritu inmundo vuelve a entrar, lo van a votar, porque ya lo votaron. Como son astutos, piensan y van y buscan otros más fuertes que ellos y entran. Y ahí es donde se vuelve peor. En la primera relación tú puedes votar un demonio, en la segunda ya no hay uno, hay varios. Y si hay una tercera vez, hay un gran peligro. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Pero bendito sea Jesús, que todos estos milagros Él los hizo en esta tierra para mostrarnos y para enseñarnos, hermanos, las maravillas que Él hizo, el amor que Él tuvo. Dice la Biblia que Él liberó a este jovencito, a este joven que estuvo ahí en ese templo, que por muchos años vivía con ese espíritu inmundo y que tal vez ni Él siquiera lo sabía. Jesús lo liberó. Por eso que nosotros servimos a Cristo, porque Él nos enseñó todas las cosas que hay, las maravillas que Él hizo. Y es más, Él dijo, escuche, yo me voy a mi Padre, pero las cosas que yo he hecho, ustedes, dijo Él, en sus propias palabras, harán mayores aún, porque yo voy al Padre. Y eso la iglesia tendría que preocuparse. La iglesia en el mundo entero tiene que buscar esa autoridad, esa unción, para poder, hermano, ayudar a tanta gente que está influenciada por el espíritu inmundo. No pueden dormir, no pueden comer, no pueden trabajar, pelean, matan, asaltan, hacen tantas cosas, caen en homosexualidad, desde y tanto pecado que el diablo ha contaminado el mundo. Así que necesitamos con una urgencia aprender como Jesús hizo. Octavo milagro de Jesús. Vamos a leer la Biblia ahí nada más, Marcos 1:30. El octavo es, hermano, que que están notando, sanó a la suegra de Simón Pedro. Ok, sanó a la suegra de Simón Pedro. Octavo milagro. Marcos 1:30 al 31. Ya creo que no nos da tiempo, solamente vamos a quedarnos aquí. Hay 33, recuerda. Si me hace recordar, hermano Juan, le debemos que no nos quedamos, me avisa. Porque estamos viendo varias series, ¿ya? Dice Marcos 1:30. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, o sea, Jesús le hablaron. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Ok, vamos a ver. A ver, presten atención. Primero, enseñanzas rápidas. Pedro era casado, tenía suegra, por lo tanto tenía esposa. La mayoría de los apóstoles estuvo casado y tuvieron sus hijos. Mucha gente, hermano, lo ignora, la iglesia católica ha tapado esto. Y si dicen que Pedro es el primer papa, Pedro era casado, entonces ¿por qué los papas no se casan? Si la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo, por eso caen en pecado. ¿Me entienden? Entonces, todas esas doctrinas tienen que ir al piso, porque la Biblia dice, Dios mismo, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea. ¿Ok? Y Pedro era casado, así que se cayó esa venta para muchos, porque la Biblia no menciona que ahí estaba la suegra de Pedro. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Para empezar, vamos a ver que Jesús dice que, ¿qué hizo? Tomó de la mano a la mujer, ¿y qué hizo? Reprendió, oró, lo levantó, y sin orar. ¿Y qué cosa cuando se levantó? Se sanó. ¿Y por qué? No oró, no reprendió la fiebre, o dice que reprendió la fiebre. Entonces, ¿cómo pasó? Porque Jesús hace, escúcheme, Dios hace milagros como Él quiere. No hay una sola forma que Él sabe, hacerlo de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero aquí el mensaje es algo que necesitamos. Jesús tenía algo, la unción. Dice la Biblia, mis amados hermanos, en Isaías capítulo 10, verso 27, dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Jesús no necesitó orar. ¿Por qué? Porque yo oraba toda la noche. Solamente la tomó de la mano y me lo levantó. No dijo ni una palabra. ¿O sí dice la Biblia? No, aquí hay una enseñanza tremenda.
ese nivel tenemos que llegar. ¿Entiendes? Y si se puede, no me digan que no se puede, porque Jesús nos dijo que mayores cosas haría por nosotros. ¿Qué necesitamos? Oración, ayuno, sujeción, palabra, mucha palabra, porque la palabra nos hace crecer en fe. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué más podemos sacar de esta enseñanza? A ver si alguien me dice, el hermano tesorero está listo para invitar el chaufa. A ver, ¿qué puede más enseñar, sacar de este texto? Una enseñanza más. Después del milagro le servía. Ahí está. Nuestro hermano mismo se va a invitar. Le servía. Miren, ¿qué debe ser una persona en gratitud por las cosas que Dios hace? Servirle. A la mujer no se le dijo, ya hermanita, ya está libre ahora. No, Dios no obliga a nadie, sino que uno en gratitud le sirve. Amén. Por las maravillas que Dios ha hecho. A nosotros no nos han puesto una pistola para estar aquí. En gratitud venimos aquí por todo lo que Él hizo por nosotros. Lo que nadie hizo, Jesús lo hizo. Y gratuitamente, sin pedir nada a cambio. Por eso estamos aquí. Dios demanda a la gente que le sirva por voluntad. Por voluntad se sirve a Dios, no por obligación. Porque aquel que ha entendido eso va a perseverar hasta el final. Por voluntad se sirve a Dios. Una enseñanza más, ¿ya? Noveno milagro de Jesús. Rápido. Marcos 1, 41, 45. He estado tomando de ahí nada más para que no se pierda, no voy a hacer que no encuentre el libro, porque algunos todavía no tienen versión. Marcos 1, 41. Ahí nada más. Vamos a ver el otro milagro, el noveno milagro de Jesús. Sanó a un leproso. Veamos, lecturemos. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, se limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces se encargó rigurosamente y le dijo, le pidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofreces por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ahora veamos, este es otro milagro maravilloso que ningún brujo puede hacer, que ningún satanista puede hacer, que ni el diablo puede hacer. La lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra simboliza, es un símbolo del pecado. No hay, hermano, el COVID no es nada comparado a la lepra. La lepra era la peor plaga de aquel entonces y hasta el día de hoy lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque la lepra todavía existe. 2000 años después hay un valle de leprosos en Brasil, un valle inmenso. Al día de hoy, año 2021, el valle de los leprosos. ¿Qué hace la lepra? Hacía que tu piel se caiga por pedazos, todo tu cuerpo de llaga, no podías ni comer ni beber. El dolor era constante, el dolor del sufrimiento era terrible, a tal punto que tu propia familia te botaba, porque la lepra era contagiosa. Cuando veía a un leproso de lejos, la gente le apedreaba, porque tenían pánico al contagio. Era una enfermedad mortal. Aquel que tenía lepra estaba perdido. No hay cura hasta el día de hoy para la lepra. ¿Entiendes? No hay. Entonces la lepra es una representación más de lo que el pecado hace, porque para el pecado tampoco hay cura. Ahora, dice la Escritura, hermanos, vamos a ver, permítanme. Estamos malos. Bien, del verso 40, no le 40 dice, vino a él un leproso rogándole e hincaba la rodilla y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Mire lo extraordinario. Dice que vino a él un leproso. Ahora, si usted escudriña como Jesús manda la Biblia, porque fácil de qué bonito, Jesús lo sanó al leproso y qué bonito, se acabó ahí. No, eso es de niños.
pasa, ¿ya? Primero, dice uno que vino a él un leproso. El leproso no andaba por la calle paseando ahí como pasa paseo usted. No, señor. El leproso estaba en un valle, escondido. Pero los leprosos escucharon como Jesús. Y este leproso vino. Sabía que lo iban a poder de repente matar a pedradas, porque la gente le apedreaba. Pero él aún buscó a Jesús. ¿Me entiende? Porque él sabía que estaba perdido. Nadie podía hacer nada. Entonces él empezó a hablar. Su fe empezó a poner, vino a buscar a Jesús. Jesús no lo fue a buscar. Aquel que tiene necesidad de Dios tiene que venir a buscar a Dios. Amén. Primera enseñanza, aprenda. ¿Okay? ¿Qué más dice? Luego dice que se hincó de rodillas. O sea, se humilló. ¿Por qué? Porque usted no le puede exigir nada a Dios. Usted no le puede decir, si tú me sanas te prometo. No, Señor, no vale la promesa delante de Dios. Porque el hombre mentiroso promete y nunca cumple. Este leproso vino y se humilló. Se humilló, dice, de rodillas y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él no dijo, Señor, sáname, como muchos hacemos. Señor, hazme este milagro. Él dijo lo que muchos cristianos tendríamos que aprender. Si quieres, si es tu voluntad. Porque muchos, Señor, te pido. ¿Quiénes somos nosotros para pedir? Si tú quieres, es la oración correcta. Es lo que Dios te agrada, la humildad. Si tú quieres, si a ti te place, porque si a Dios no le place, a ti tú derrames lágrimas y ayunes y hagas sacrificio, no, Señor. Si no es la voluntad, no va a pasar. Si tú quieres, eso es lo correcto. Aprenda, ¿ok? Entonces van 3 enseñanzas ahí en ese texto, mire. Vamos, sigamos. Verso 41 dice: y Jesús, teniendo misericordia, es lo que Dios nos enseñó. ¿Qué hizo que Cristo tuvo misericordia? Jesús dijo: aprender misericordia quiero y no sacrificio. Es lo que nosotros deberíamos aprender: misericordia, a ser misericordioso con todos. Falló, sí, ayuda al que falló, cayó, levanta al que cayó, porque eso Jesús nos enseñó. Dice que tendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Solamente Jesús dijo la palabra, solamente sé limpio. Dice, y así que no hubo orado al instante, mire, al instante, no pasó meses, no fue al otro día, no fue gradual, al instante, porque Dios sana al instante, y como Dios sana también hay un proceso, porque Dios hace como Él quiere, no como nosotros. Es en el tiempo de Él, es en el momento de Él, es cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos y no como nosotros queremos, sino es como Él quiere. Aprende también eso. Dice: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Luego dice la Biblia que Jesús, ¿qué más? Le pidió que no hablase del milagro. ¿Por qué? La humildad de Cristo. No como los de hoy, no. Que yo levanto muertos, que yo hago milagros, que el Señor me usa. No somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. El hombre no tiene nada, es Dios. Es el Espíritu Santo que usa el barco, porque nosotros somos, ¿qué? La gente que aprendimos somos, ¿qué? Siervos inútiles. Hacemos solamente lo que Dios nos manda y muchos no vamos más allá. La humildad debería caracterizarnos. Jesús, a pesar de ser Dios, se mantuvo humilde. No quería fama, como muchos quieren hacerlo. Porque la fama mata. Porque la fama te hace perder. Porque grandes ministerios empezaron bien y luego construyeron arriba el orgullo, lo que le pasó al diablo. Él estuvo ahí arriba, el más hermoso, vio a Dios cara a cara, pero su orgullo, su vanidad hizo que Dios lo botara. Cuidado, la humildad. Jesús le pidió que no dijese nada, pero él empezó a difundir el milagro y la fama de Jesús aumentó. Ahora, rápidamente, ya que tenemos, es un día especial, quiero dar unos apuntes más. Hoy día estamos de cumpleaños, ¿sí o no? ¿Sí o no, Maita? Gloria a Dios. Hoy día vamos a dar el abrazo a nuestra hermana. Hoy día un año más.
Bien, veamos, no nos concentremos. Miren, Marcos, donde hemos lecturado, habla sobre este milagro maravilloso que Cristo hizo. Pero recuerden que hay 4 evangelios. Los 4 evangelios son especiales y se complementan. Ahora, Mateo menciona algo y añade. Mateo 8:1 en adelante también habla de la misma hazaña, del mismo milagro. Pero él añade ahí, dice, en Mateo 8:1, dice Jesús, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y empieza a hablar del leproso que vino y se le acercó. Aquí Mateo añade algo, dice que Jesús, ¿de dónde bajó? Del monte. ¿Qué hacía Jesús en el monte? Oraba. Nuestro Señor nos enseñó a orar. Porque al instante el milagro fue. Al instante él habló y una palabra y sanó. ¿Y qué le llevó a llegar a ese nivel? Oración. Constantemente oraba. Toda la noche oraba. Toda la noche pasaba en oración. Entonces Marcos no lo menciona, Mateo sí. Así se estudia la Biblia. Es un complemento. Y tú aprendes. ¿Qué le llevó a Jesús a hacer ese milagro que nunca antes en los anales de la historia aconteció ese milagro? Nunca nadie se había sanado de lepra, salvo Naamán, que fue por mandato del profeta. Pero nadie, y había muchos leprosos en la Biblia, nadie fue salvo. Y Jesús solamente dijo una palabra, y al instante la lepra cayó como escama del cuerpo de este hombre. Se volvió limpio. ¿Qué hizo esto? La oración. Ahora, Lucas añade algo más. Lucas capítulo 5, verso 12. Quiero que lo lean conmigo. También hablando del mismo milagro. Así, mira, ya, no sé, los líderes están viendo cómo se escudriña la Biblia, ¿no? Para enseñar un mensaje. Tú no puedes sacar un mensaje de solamente un pasaje y luego aplicarlo. Tú tienes que zambullirte, sumergirte, escudriñar para respaldar tu mensaje. ¿Por qué? Porque cada libro no es que se repita. No, Señor, no se repita. No se repite. Dios en cada pasaje añade cosas que muchos pasan por alto. Pero aquel que tiene los ojos bien abiertos lo va a ver. Miren, Lucas 5:12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual vino Jesús y se postró con el rostro en tierra. Eso no lo menciona ni Marcos, lo menciona Mateo. Dice que no solamente se arrodilló, sino que su rostro lo llevó al piso, a la tierra. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué significa? Uno, reverencia. Otro, humillación al extremo. ¿Usted sería dispuesto a hacer eso? A poner su rostro en el piso. Si cuando oramos, usted hace eso. No, sí. Pero llevar el rostro al piso tiene un significado, es un simbolismo que vamos a enseñar. Y constantemente en la Biblia, los judíos cuando llevaban su rostro al piso. Y no es por hacerlo por hacer, tiene un significado. Este hombre nos enseñó eso. Se humilló, su necesidad era tan grande que lo hizo también a buscar. Por eso que a veces Dios permite cosas para poder buscar más a Dios. Y este leproso, 2000 años después, nos enseña algo grande: que cuando tú te presentes delante de Dios, tú no puedes hacer así como tú quieres, como a ti se te antoja, al piso. Porque recuerda que cuando el cristiano ora, entra al lugar santo, donde está Dios, en la presencia de Dios. Y uno no puede presentarse así como hacía Dios. Tú eres Dios, nosotros somos humanos. ¿Me entiendes? Por ahí va la enseñanza. Dios no es cualquiera, no es un viejito barbón que está en el cielo. Dios es un Dios santo que te puede matar en su santidad. Usted ha visto, en la santidad de Dios puede ser consumido. Isaías le decía: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. O sea, él entendía quién era Dios. Muchos no entendemos quién es Dios y nos presentamos así como así delante de Dios. La oración no es, hermano, hay momentos que de repente en el carro tú vas, estás sentado, no puedes olvidarte, estás orando. Pero cuando tú entres a tu aposento, tírate las rodillas, tírate al piso y humíllate delante de tu Dios. Búscalo, porque eso es una manera de honrar. ¿Sabes cuándo hacían esto? Los esclavos hacían esto ante los reyes. Se tiraban al piso su cara
en señal de humillación, de reverencia, de honra también. Porque de esa manera tú honras y tú le dices: Señor, tú eres grande, yo solamente soy un siervo. Ok, ¿qué más? El verso 15, 16, con eso terminamos. Lucas sigue enseñando otras cosas más que Mateo y Marcos no mencionan. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Está hablando del mismo milagro, ¿verdad? Mas él, ¿qué hizo? Miren, se apartaba. O sea, no dejaba que la fama lo contamine. No dejó que la fama entrara al corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Está hablando de tu alma. Cuidado, no dejes que los elogios te lleven a un lugar donde no puedas volver. Jesús se apartaba. ¿Por qué? Porque no quería fama. ¿A dónde iba? Al desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. Porque sabía que todavía había más cosas que hacer. Y así tendremos que aprender nosotros. 9 milagros de Jesús, mis amados hermanos. Amamos tanto a Dios por todas las cosas que ha hecho, que Él sigue haciendo y que Él va a seguir haciendo.